Está Nicolás Aroma en línea, él es economista, coordinador del Centro de Economía y Finanzas en Mendoza, es uno de los economistas del peronismo en Mendoza, referenciado, identificado con el peronismo. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Torres te habla aquí en la radio. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Hemos visto un informe de declaraciones tuyas de las últimas horas donde advertís de la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario, mirando la situación con ojos de Mendoza, ¿no? Desde Mendoza, para no agravar más la situación que padecemos aquí en Mendoza, ¿no? Sí, desde el Centro de Economía y Finanzas hicimos algunos análisis. Nosotros siempre nos focalizamos un poco en cómo está la situación mendocina, y lo que vemos es que un acuerdo permite dar cierto respiro a las finanzas públicas y a la economía provincial, dado fundamentalmente que la economía provincial está altamente expuesta a la deuda en moneda extranjera, y eso inevitablemente tiene un impacto muy negativo en caso de una devaluación. De hecho, un poco sucedió eso en algunos años anteriores. Digo, el efecto de devaluación fue el que multiplicó la deuda, inclusive más que la inflación. Entonces, bueno, ante un escenario muy complejo de la macroeconomía nacional y que por supuesto impacta en la provincia, el no acuerdo lleva a una situación de estrés cambiario importante. Entonces, la principal efecto tiene que ver con una devaluación, una corrección del tipo de cambio, y eso impacta muy mal en las finanzas provinciales porque la vuelve a exponer, teniendo en cuenta también que tiene vencimientos en el corto plazo, en el muy corto plazo ya, del 2023, para ser precisos, de empezar a devolver el capital, ¿no?, en dólares de esta reestructuración de deuda que se hizo en el 2020. O sea, es que es coincidente en parte de tu visión con algo que estoy leyendo por arriba, porque en la madrugada de hoy se daba a conocer el informe del IERAL sobre las perspectivas económicas de Mendoza. Hoy se presenta formalmente, donde dicen que el crecimiento de Mendoza está supeditado también en acuerdo con el fondo. En eso se coincide. Es decir, no hay forma de salir de esta situación si antes no acordamos con el organismo internacional cómo devolverle la deuda que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri, cómo estabilizar y tranquilizar un poco la economía. Aunque también se dice que los sectores que mueven la economía van a seguir siendo muy débiles, ¿no? El sector público, particularmente el mercado laboral, el mercado financiero. Bueno, así es. Yo no he leído particularmente aún el informe del IERAL, pero sí, sin duda me parece que es un comienzo de cierta estabilización, porque despejar de la macroeconomía nacional el pago de 20.000 millones de dólares para este año, que no existen en la reserva del Banco Central, es muy importante, porque permitiría que esas reservas, digamos, o lo que quede neto de las reservas de un año que parece ser importante en términos de exportaciones, no sea destinado solamente al pago de deuda con el Fondo Monetario, sino que sea destinado justamente a poder importar, que es lo que te permite crecer en Argentina. Entonces me parece que en eso sí, básicamente coincido también con el diagnóstico del gobierno nacional de para crecer necesitamos tener los dólares para importar, claro, y para eso tenemos que despejar el tema financiero. Sí, parece ser lo más sensato. ¿Vos sos optimista que tanto en la provincia como en la nación, más allá de las posiciones extremas, se puede llegar a encontrar un camino en el que se acuerden 2 o 3 políticas básicas para comenzar a enderezar, particularmente la economía, que es lo que nos jode a los argentinos y mendocinos? Bueno, claramente que siempre hay que ser optimista. Me parece que el trabajo viene por justamente encontrar algunos puntos de acuerdo, más allá que, por supuesto, no tienen que haberlos en todo, pero algunos puntos de acuerdo, teniendo en cuenta que hoy sigue existiendo un 50% de pobreza, ¿no?, y altos niveles de desempleo, que me parece que es lo que nos tiene que desvelar un poco para los que estamos en el tema económico. Entonces, en ese sentido, todas las vueltas que se puedan buscar y los acuerdos que se puedan hacer, me parece que son fundamentales, y creo que lo del acuerdo con el Fondo Monetario pasa por ahí. ¿Cuál es tu visión cuando, respecto de lo que dice el gobierno de la provincia y todo el oficialismo, dicen, bueno, sin una mejora en la macroeconomía, Mendoza tiene herramientas poquitas herramientas, y es muy poco lo que puede llegar a hacer
para ir a mejorar todo esto que estamos describiendo, vos particularmente desde el punto de vista técnico, los problemas que se tienen? Como que si no se arregla a nivel nacional la situación económica, Mendoza está condenada a seguir mal. Sí, coincido con que la provincia está atada a lo que, en gran parte, a lo que suceda con la macroeconomía nacional, pero también venimos advirtiendo también desde el Centro de Economía y Finanzas que Mendoza tiene algunos comportamientos de la dinámica del empleo, por ejemplo, que están por debajo del promedio nacional, y ahí empiezan a alertarnos algunos problemas locales. También pasa con la recaudación. Vos fíjate que la recaudación propia de la provincia es muy débil, aún con un fuerte crecimiento nacional, y no ha pasado eso con el resto de los tributos. Y tiene que ver con que vemos una doble velocidad, ¿no?, en la recuperación, como también vimos y advertimos en un punto el alto nivel de desempleo que tocó la provincia ya en los peores momentos de la pandemia. Sí, después bajó. Después bajó, pero bajó de un piso muy alto, y fíjate que hoy mismo también ranquea la provincia entre las provincias que menos niveles de empleo está generando. Entonces, bueno, me parece que hay que, como paso fundamental, mejorar la economía nacional, y después también la provincia tiene que intentar acompañar con políticas públicas y con un Estado un poco más fuerte, te diría, esa recuperación. A mí particularmente nos llamó la atención la subejecución de obra pública del año 2021, que no llegó al 50% de lo presupuestado por el gobierno provincial, y eso tiene que ser una alarma. Nicolás, que tengas buen día, ha sido un gusto hablar con vos, después la seguimos porque hay miles de asuntos para abordar de diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Así que bueno, te mando un abrazo, gracias por todo. Abrazo grande, saludos. Hasta luego. Era Nicolás Aroma hablando un poquito de los problemas que tenemos en Mendoza.